Señores asociados, muy buenas tardes para todos. Es un gusto para nosotros tenerlos nuevamente en estos espacios de aprendizaje y conocimiento diseñados y programados por el Comité de Educación. En la tarde de hoy nos acompaña nuevamente el profesional Alexander Fernández, quien nos orientará sobre consejos prácticos para una buena planificación tributaria. Les informo que pueden participar con nosotros a través del espacio de preguntas y respuestas, las cuales serán socializadas por nuestro invitado. Alexander, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Paola. Yo muy bien, afortunadamente, y todos espero que estén igual de bien. Vale, muchísimas gracias. Listo, muchas gracias por la invitación. Entonces, vamos a dar inicio a esta charla que es de planeación tributaria. Vamos a comenzar. Voy a compartir mi pantalla. Vamos a comenzar con una diapositiva que ya había mostrado en charlas anteriores y es qué es el sistema cedular, porque a partir de eso es que vamos a hacer toda nuestra planeación tributaria. Recordemos que nuestra declaración de renta de personas naturales la presentamos a través del formulario 210 y lo que se hace es una depuración de la renta a través de un sistema que se llama un sistema cedular de tributación, en el cual nuestras rentas están aplicadas en unas secciones, que una de esas es la cédula general, que tiene unas subsecciones, que es las rentas de trabajo que no provengan de relación laboral y reglamentaria, la sección de rentas de capital y las rentas no laborales. La sumatoria de estas es lo que conocemos como la cédula general, pero además hay una cédula que es la de pensiones y otra que es de dividendos y participaciones. Una vez depuramos todas estas rentas, vamos a calcular el impuesto. Entonces, cuando yo, en todas las charlas que vimos en los ciclos anteriores, mencionaba de la importancia de hacer planeación tributaria, siempre hice énfasis en que hoy que estamos en el 2024 y que vamos a hacer la declaración de renta del 2023, pues ya no podemos hacer prácticamente ningún cambio respecto a lo que vamos a declarar. ¿Por qué? Porque es que el 2023 ya pasó. Y es ahí donde cobra la importancia anticiparnos a la próxima declaración de renta, que es la del 2024, que vamos a presentar en el año 2025. Entonces, ¿cómo hacemos una planeación tributaria? Lo primero que tenemos que tener, el primer insumo, es la declaración de renta y la información de esta del año 2023, porque estamos hablando de que vamos a planear o a proyectar 2024, que la vamos a presentar la declaración de renta en 2025. Entonces vamos a comenzar con unos ejercicios en los cuales vamos a ir explicando detalladamente cada una de estas cédulas y cómo se debe proyectar. Entonces, iniciamos con ¿qué? Con la declaración de renta que vamos a presentar este año 2024, que es periodo grabable 2023. Entonces acá vamos a presentar en este primer ejercicio una persona que tiene salarios, que tiene honorarios y que tiene rentas de capital. Esta persona tuvo unos salarios durante 2023 por 160 millones, 20 millones de pesos recibió de prestaciones sociales y 12 millones de cesantías e intereses. ¿De dónde salió ese dato? Ese dato es el que reposa en el certificado de ingresos que entrega su empleador. Durante ese periodo hizo un aporte a salud, un aporte a pensión, que es un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Es decir, partimos del ingreso y empezamos a mirar qué es lo que nos podemos restar. Salud y pensión lo podemos restar como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Esta persona, por esos ingresos que tuvo durante el año, hicieron una retención en la fuente de 9 millones de pesos. Además, tuvo unos
honorarios de 60 millones de pesos que le facturó a una empresa X porque tiene un consultorio. Entonces esta persona trabaja medio tiempo vinculado en una empresa y el otro medio tiempo atiende en su consultorio y atiende unas EPS o medicinas prepagadas y atiende particulares. Entonces esta empresa a la cual le factura en el año, le facturó 60 millones de pesos, le hicieron una retención en la fuente del 10% y le facturó a particulares 30 millones durante el año. Los particulares no son agentes de retención, por lo tanto, no le hicieron retención en la fuente. Esta persona, además de que hace unos aportes de seguridad social en el vínculo laboral que tiene, es decir, en la empresa donde trabaja, también debe hacer unos aportes como independiente, donde su ingreso base de cotización debe ser el 40% del valor que factura en el mes. Sobre ese paga salud, pensión y riesgos. Entonces, como ese valor es el que pagó, se lo puede restar. En salarios, el aporte que hace es del 4% de salud, 4% de pensión. Ese es el valor que se puede restar. Entonces, estos aportes también son un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, pero de la sección de honorarios. Y además, esta persona en su consultorio tiene una secretaria, paga unos servicios públicos, su consultorio es propio, por lo tanto no paga arrendamiento, pero sí paga un predial durante el año y tuvo otros gastos asociados a su generador de renta, es decir, gastos en el consultorio por 43.600.000. Gastos que no superan el 60% de su ingreso por honorarios. Este ingreso es de 48% en este cálculo que estamos mostrando acá. Esta persona además tiene un apartamento que tiene en alquiler y por el cual recibió durante el periodo gravable 2023. Recordemos que estamos primero hablando de la declaración de renta que presentamos este año para después ir a proyectar el 2024. Esta persona en el 2023 tuvo un ingreso por arrendamiento de 30 millones de pesos y unos rendimientos financieros por 1.500.000 pesos. Esos rendimientos financieros son los realmente o efectivamente pagados, porque también hay rendimientos financieros que están causados pero pendientes por pagar. Recordemos que las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, lo que debe declarar es lo efectivamente pagado y o recaudado. Lo mencionábamos en la sesión 1 del tema de declaración de renta, cuando hablábamos de la realización del ingreso, del costo y del gasto. Es lo efectivamente recibido o lo efectivamente pagado. Entonces, esta persona recibió 31,5 millones por rentas de capital. ¿Y qué nos dice la norma? La norma nos dice que si nuestro ingreso es superior a un salario mínimo, debemos hacer aporte a salud y aporte a pensión en el tema de rentas de capital. Es decir, que como tuvo unos arrendamientos de 30 millones, que es más de un salario mínimo multiplicado por 12, esta persona, basados en la norma, está obligada a pagar salud y pensión. Entonces acá lo calculamos. Y de este 1.500.000 pesos que tuvo de rendimientos financieros, la norma le permite restarse como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional algo que se llama componente inflacionario, que para el periodo gravable 2023 es el 66,71%. Por ello, el ingreso que declara como rendimiento financiero es el 100%, que es ese 1,5 millones, pero de ese 1,5 millones se puede restar 1 millón de pesos como componente inflacionario. La diferencia es la que se vuelve gravable. Pero además, esta persona, como tuvo su ingreso por arrendamiento de un apartamento propio,
pues esta persona pagaba la administración de ese bien inmueble, además le pagaba a una agencia de arrendamiento que fue a través de esa agencia que lo alquiló y pagó por impuesto predial de ese apartamento 3 millones de pesos. Recordemos que esos costos y deducciones procedentes son los que están ligados o tienen relación directa con la renta. Es decir, que acá no se podría restar el impuesto predial de su casa o de habitación. No, es el impuesto predial de un apartamento que alquiló, que generó ingresos y por lo tanto tiene derecho a restarse ese impuesto predial. Tener en cuenta que si ese apartamento no le hubiera generado ingresos durante el año, no se podría restar ese impuesto predial, ni ninguno de los gastos. Esta persona además, que es un asociado de Comedal, recibió en el año 2023, en el periodo grabable 2023, un mes de beneficios integrales, que es una condonación que hizo Comedal en el mes de diciembre por el mes del médico. Entonces, esos 88.000 pesos, que algunos me han preguntado dónde los declaro, se declaran como otros ingresos en rentas no laborales. Entonces, acá se colocaron los 88.000 pesos. Por lo tanto, esta persona tuvo ingresos por rentas de trabajo, por rentas de capital y por rentas no laborales. Acá podemos ver la depuración de la renta de cada uno de ellos, donde tomamos la renta de trabajo, le restamos los ingresos no constitutivos. Lo mismo hicimos con las rentas de capital, con las rentas no laborales, donde acá en las rentas de capital además nos restamos los costos y deducciones procedentes. Esto nos dio un subtotal que se llama la renta líquida y sobre eso hicimos una depuración, tema que explicamos en la sesión 3, en la elaboración de la declaración de renta y todos esos aspectos a tener en cuenta al momento de presentar su declaración de renta. Quien de pronto no tuvo la oportunidad de asistir a una de esas sesiones, lo invitamos a que entre a nuestro canal de YouTube de Comedal y ahí están los videos disponibles para que los puedan mirar detenidamente. Continuando con esa depuración de la renta, esta persona tuvo 600.000 pesos de gravamen a movimiento financiero, lo que conocemos como 4 por 1000. Ese 4 por 1000 se puede restar el 50%. Ese es el valor que se puede restar y por eso acá nos aparece un límite de 300.000 pesos porque es el 50% de los rendimientos financieros. ¿Que de dónde sale ese dato? Del certificado tributario que le dan los bancos, que le da Comedal y las demás instituciones financieras o de ahorro y crédito. Esta persona, además, tuvo unas compras con factura electrónica que cumplía requisitos, dato que está generando la DIAN, que está en el portal de la DIAN. Cuando ingresamos, ahí podemos ver la información exógena y podemos ver este dato que es las compras que realizamos durante el periodo gravable, en este caso 2023. Descargamos ese archivo y ahí podremos ver cuál es el valor que debemos registrar acá. En este caso son 10 millones, porque con la reforma tributaria nos dieron una opción de restarnos el 1% de las compras que hayamos realizado con factura electrónica, siempre y cuando el valor incluido en esas facturas no haya sido deducido en algún otro rubro. Ejemplo, si dentro de ese valor de las compras con factura electrónica está la póliza de salud, es decir, una prepagada, y usted se lo resta en su declaración de renta, no se puede restar nuevamente el 1% porque estaría haciendo una resta doble. En este caso, estos 10 millones surgen después de la depuración de esos datos y por eso se puede restar el 1%, que en este caso son 100.000 pesos. Es decir, que depende de qué. Depende de las compras que hayamos realizado en el año
en la cual hayamos solicitado nuestra factura electrónica. Y ahí viene un primer punto, y es, debemos exigir que nos hagan nuestra factura electrónica. ¿Para qué? Porque vamos a tener un beneficio tributario. Además, esta persona, como lo mencionábamos ahora, como tuvo un auxilio de cesantías en el año que recibió por 12 millones, entonces se lo va a restar, porque se lo puede restar como algo que se llama renta exenta. Y además, como está declarando como rentas de trabajo, tanto sus honorarios como su salario, tiene derecho a restarse un 25% de su ingreso depurado sin exceder 790 VT, que son 33.505.000 pesos. Ese es uno de los cambios grandes que tuvo la reforma tributaria, que lo mencionábamos en las sesiones anteriores. En ese orden, esta persona se quiere ir restando todos estos rubros que estamos mencionando, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos la depuración, llegamos a algo que se llama el límite general del 40%, que sobre el ingreso menos el ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, a ese subtotal no puede exceder del 40% todo lo que nos queramos restar, y tampoco puede exceder de 1.340 VT, que serían 56.832.000. Entonces, ¿qué nos encontramos en esta persona? Nos encontramos que esta persona tiene para restarse 45.805.000 pesos, cuando se pudo haber restado hasta 56.832.000. Es decir, que tiene unos beneficios de deducciones y rentas exentas por utilizar por 11 millones de pesos. Entonces, eso nos da una alerta. ¿Qué alerta nos da? Venga, esta persona va a terminar pagando más impuestos de las que debió haber pagado. ¿Por qué? Porque no aplicó todos los beneficios. Beneficios que acá le quedaron faltando 11 millones de pesos. Pero como estamos mirando es la declaración del 2023 que estamos haciendo en este momento, pues ya no podemos cambiar esta situación, porque el 2023 ya es pasado. El 2023 ya se acabó, ¿cierto? Entonces eso ahí mismo nos da una alerta de ¿qué? De que esta persona, al hacer proyección tributaria, sí o sí, o planeación tributaria, sí o sí, va a lograr disminuir su impuesto. Esta persona tiene una renta líquida, que esa renta líquida sale de esta depuración de la renta, y en esa depuración nos da que tiene una renta líquida que en términos más fáciles de comprender puede ser unas utilidades por 228 millones. De esos 228 millones son los que más adelante va a llevar a una tabla que lo vamos a ver a continuación. Resulta que esta persona además tiene pensiones y en el año 2023 recibió pensiones por 120 millones de pesos, hizo aportes obligatorios a salud, a Fondo de Solidaridad Pensional, y por lo tanto le quedó una renta líquida que sale de coger los 120 millones y restarle los ingresos no constitutivos, que fueron 16.200, le da 103.800.000. Resulta que ese valor es exento, es decir, por las pensiones, esta persona no va a pagar impuestos. ¿Por qué? Porque son exentas las primeras 1.000 VTs. Entonces acá les muestro 1.000 VTs mensuales de pensión. En este caso sería una pensión en 2023 de 42 millones de pesos mensuales. Por lo tanto, serían más de 480 millones de pesos en el año que estarían exentos de pensiones. En este caso, pues la persona, su pensión fue la renta líquida de 103 millones, pero su impuesto va a ser cero. ¿Por qué? Porque su renta exenta va a ser por el total de los 103 millones, que es lo que llamamos la renta líquida, y por lo tanto esa renta líquida cedular va a ser cero. Esta persona
no tiene participación accionaria en ninguna empresa, es decir, que no recibió dividendos y tampoco tuvo ganancias ocasionales, que las ganancias ocasionales se dan cuando, ejemplo, vendemos un bien que tuvimos más de 2 años. Cuando vendemos un bien que tuvimos más de 2 años, debemos declararlo como ganancia ocasional, que ahorita en otro ejemplo vamos a explicar. Pero esta persona no tuvo ganancias ocasionales, no vendió carros, no vendió apartamentos, no vendió nada. Entonces vamos a calcular el impuesto. Entonces, ¿cómo calculamos el impuesto? El impuesto, vamos a tomar la renta líquida de la cédula general que nos dio ahora 228 millones de pesos, la renta líquida de pensiones que nos dio 0, la renta líquida de dividendos que nos dio 0 porque no tiene dividendos. Entonces, al sumar esta nos va a dar 228 millones de pesos. Esos 228 millones de pesos se dividen por el valor de la VT. Y eso nos da 5.378. Cuando tenemos ese dato, 5.378, bajamos a esta tabla y miramos dónde nos debemos ubicar. Y nos debemos ubicar, si son 5.378, nos debemos ubicar en el rango entre 4.100 y 8.670 y hacer esta fórmula, donde les digo, ya el archivo, que además se los vamos a compartir, pues ya tiene todas las fórmulas. Ustedes no tienen que hacer fórmulas, simplemente de manera ilustrativa yo les muestro que esta es la fórmula que uno debe realizar. ¿Para qué? Para llegar al cálculo del impuesto, que en este caso, ese impuesto por esos 228 millones de renta líquida serían 51 millones de pesos, 51.301.000 pesos. Esta persona debe hacer un cálculo para saber si debe o no hacer anticipo del impuesto de renta. La persona lleva varios años declarando, por lo tanto, al hacer el cálculo, ¿qué información necesita? Como estamos analizando en este momento el 2023, necesita conocer el impuesto neto de renta del año gravable anterior, que es el 2022. Entonces, ¿qué se debe hacer? Coger la declaración de renta que presentaron el año pasado, en el 2023, que era el periodo gravable 2022, y tomar una casilla que dice impuesto neto de renta, y fueron 32 millones de pesos. El impuesto de este año es 51, y la retención que le practicaron fue 15 millones de pesos, que la conformó una retención que le hicieron por honorarios y una retención que le hicieron por salarios. Con estos 3 datos va a calcular el anticipo del impuesto de renta. Como es la tercera vez que declara, y por eso lo marco acá en una sombra azulita, tiene 2 opciones para calcularlo. Es decir, está la opción 1 y la opción 2, y el contribuyente elige la que más le convenga. ¿Cuál le conviene acá de entrada? La opción 2, que es el valor más pequeño. ¿Cómo se calcula esto? La opción 1 es tomar el impuesto de este año, que fueron 51.300.000, aplicarle, como es el tercer o más año que declara, el 75%. Si fuera el primer año, sería coger el impuesto y aplicarle el 25% y restarle la retención en la fuente que le practicaron. Si es el segundo año, sería el 50% del impuesto menos la retención en la fuente. Y si es el tercer año, es el 75% del impuesto menos la retención en la fuente. Y en la opción 2 es promediar los impuestos del año anterior y el de este año. Por eso, si es la primera vez que declara, no puede hacer un promedio. ¿Por qué? Porque por obvias razones no tiene un impuesto del año anterior. Pero a partir del segundo año ya tendría 2 años para promediar. Entonces toma el impuesto del 2022, porque en este caso estamos analizando 2023, le suma el 2023, es decir, 32 más 51, y lo divide en 2.
y al valor que le dé le aplica el 50% y le resta la retención en la fuente. Si es el tercer año o más años que viene declarando, entonces ese promedio lo multiplica por el 75% y le resta la retención en la fuente. Y se toma el que más le convenga. Entonces, claro, como el impuesto del año anterior fue inferior al de este año, eso nos lleva a concluir que al promediar el valor va a ser menor. Entonces, la opción 2 va a ser, en este caso, su mejor opción y esa es la que vamos a tomar. Entonces, esta persona finalmente, ¿qué va a terminar pagando? Acá que nos debe llamar la atención, porque primero analizamos esta 2023 para proyectar 2024. Nos llama la atención que tiene que hacer un anticipo muy grande. Anticipo que el próximo año se va a poder restar, pero lo tiene que desembolsar desde ya. ¿Por qué razón? ¿Esto por qué se dio? Vemos que al porcentaje que aplicamos, le restamos la retención en la fuente, pero es que esta persona tuvo una retención en la fuente del 4,78% de su ingreso. Es muy bajita. Entonces, esta persona, ese es otro punto que debemos tener en cuenta cuando vamos a proyectar ya este 2024 y vamos a ver que una opción es que suba su retención en la fuente. ¿Para qué? Para que después no tenga que hacer anticipo. Entonces ya segundo punto que vamos a tener en cuenta y que solo lo sabemos porque estamos analizando este año 2023, que es la declaración que vamos a presentar en 2024. Entonces, importante tener en cuenta, muchas personas piensan que su impuesto es el valor que pagan en bancos. Entonces ahí les da saldo a favor su declaración. Entonces dicen, no, yo no pago impuestos. Usted sí paga impuestos. Y su impuesto es el que acabamos de calcular, que en este caso serían 51 millones de pesos. Cuando les da saldo a favor, generalmente es porque a usted le hacen más retenciones en la fuente que el valor de su impuesto. Entonces, por esa razón, le da saldo a favor. ¿Por qué? Porque usted pagó anticipadamente más de lo que tenía que pagar, pero no es que no pagó impuesto. Entonces, en este caso, esta persona debe pagar 51 millones de impuestos, pero además debe pagar otros valores. Uno de esos es, estos 4 millones es porque el año anterior, que de dónde sale ese dato, de la declaración de renta que presentaron el año anterior, les aparece un anticipo de renta liquidado que para este año es 16 millones y el año pasado el cálculo le dio 4 millones de pesos. Entonces, esa es otra alerta. ¿Cuál es la alerta? Que esta persona cada año viene haciendo anticipo de renta. ¿Por qué? Porque su retención es muy bajita. Entonces, esos 4 millones, como los pagó fue el año pasado, este año se los va a restar. No tuvo saldo a favor el año pasado, por eso no se lo puede restar. Se resta las retenciones, los 15 millones se los resta, porque la retención en la fuente no es un impuesto, es un anticipo del impuesto de renta. Es por eso que acá se lo puede restar. Pero como esa retención en la fuente es muy poquita, muy pequeña, como lo acabamos de explicar, entonces, ¿qué le tocó hacer? Un anticipo, que es el valor que acabamos de calcular, que nos dio 16,237,875, pero en nuestra declaración de renta debemos colocar números aproximados a 1000, al 1000 más cercano. Por eso se declara 16,238 de anticipo. Entonces, finalmente esta persona que va a terminar pagando, va a terminar pagando 48 millones de pesos en bancos, lo cual es un valor muy alto y que si de pronto no lo sabían, entonces no se prepararon, no tienen la plata separada y van a tener que recurrir a un crédito. Crédito que Comedal les puede otorgar a través de una línea que sacamos para la declaración de renta con una tasa muy favorable. Este es un caso en el cual para 2023 esta persona le subió mucho su impuesto. Entonces, ¿de qué podríamos hacer en el mismo 2023? ¿Sí? Antes de entrar
a proyectar 2024. Y es que recordemos que esta persona tiene unos honorarios. Entonces me devuelvo a las rentas de trabajo. Esta persona tuvo unos honorarios. Vamos a tomar nota primero de cuánto sería el impuesto para que lo tengamos acá apuntadito, porque vamos a hacer un cambio y esto lo vamos a comparar. Entonces, en este momento estamos hablando que el impuesto sería 51.301.000 y que tendría un anticipo del impuesto de renta de 16.238.000. ¿Qué tendría esta persona, digamos, a favor antes de pasar a los honorarios? Aprovechando que tenemos este dato acá, y es el beneficio de auditoría. En el beneficio de auditoría, ¿qué tenemos? Tenemos que debemos comparar el impuesto neto de este año 2023, que es el periodo gravable que estamos trabajando, comparado con el del año anterior, que es 2022, ¿sí? Y si el incremento de ese impuesto neto fue al menos 25% hasta 35%, la firmeza de la declaración no será en 3 años, sino en 12 meses, en un año. ¿Qué quiere decir esto? Que la DIAN solo tendrá 12 meses para revisar su declaración de renta y requerirlo si es del caso. Pero si esa diferencia entre el impuesto neto de este año versus el anterior es 35% o más, la DIAN solo tendrá 6 meses. En este caso, ese incremento fue el 60%. Por esa razón, la DIAN solo tiene 6 meses para revisar su declaración de renta, lo cual es bueno. Ahora bien, vámonos a esta misma persona. Recordemos que tiene unos salarios y tiene unos honorarios, ¿sí? Que los vimos acá, honorarios por 90 millones. Y que se tiene unos gastos, los cuales tiene respaldados de manera electrónica, es decir, la nómina la pagó a través de nómina electrónica. Y todos estos rubros los tiene soportados con facturación electrónica. Si no tiene esos soportes, no se los puede restar, no se puede deducir estos costos y gastos procedentes. En este caso, esta persona sí tiene todos los soportes. Entonces, ¿qué puede hacer? Recordemos que las personas que tienen en este caso salarios y honorarios pueden tomar una decisión. La decisión es declarar esos honorarios como renta de trabajo, como es este caso, o declarar los honorarios como honorarios sujetos a costos y gastos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si lo hace como honorarios, se puede restar los costos y gastos procedentes que acabamos de ver, que era el predial, el sueldo de la secretaria, los servicios públicos, etcétera. Solo lo puede hacer si lo declara como honorarios. Si los declara como rentas de trabajo, no se puede restar ese valor, pero sí se puede restar lo del 25% que la norma le otorga de manera automática. Entonces, esta herramienta, ¿qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a definir cuál es la mejor opción. Marque X si desea optar por la renta exenta del 25%, es decir, esos honorarios, declararlos como rentas de trabajo. Si ustedes quitan esa X y se van a esta hoja de renta líquida cédula general, pueden ver que ya en rentas de trabajo solo aparecen los salarios y en honorarios aparecen los honorarios, ¿cierto? Y por esa razón ahora sí se le habilita este campo de restarse los costos y gastos. ¿Y eso a qué lo llevó? Vamos a ver a qué lo llevó. Por eso tomamos nota de cuánto fue el impuesto ahora, porque acá vamos a revisar cómo quedaría. Hace un momento veíamos que esos salarios más honorarios, si los declara como rentas de trabajo, debía pagar 51.301.000 pesos. Si lo único que hace, que es digamos, lo que podríamos hacer en la declaración de renta que vamos a presentar. No hemos empezado a proyectar, estamos todavía en el 2023.
Solo haciendo ese cambio, el impuesto le pasaría de 51.301.000 a 36.913.000 pesos, ¿sí? Lo cual estaríamos teniendo una disminución muy grande en nuestro impuesto. Pero eso, ¿por qué se logró? Se logró porque tiene los soportes para poderse restar esos costos que son atribuibles a su ingreso por honorarios. Si no tiene costos para restarse, pues va a ser mejor que lo lleve como renta de trabajo, porque de entrada se va a poder restar un 25%, ¿cierto? Entonces, es ahí donde debemos también prestar mucha atención al momento de hacer la declaración de renta en este año 2024, que es la del periodo gravable 2023, porque solo haciendo un cambio que es legal pueden bajar su impuesto, ¿cierto? Entonces, en este caso, como su impuesto le bajó, entonces su anticipo también le bajó y hablábamos de pagar anticipos por 16 millones y ahora estamos hablando de un anticipo de 10.842.000. Entonces, ya de entrada estamos viendo que nos bajamos en impuestos 15 millones y casi 5 millones de anticipos. Ya ahí uno dice, me voy tranquilo a dormir. Y ya el saldo a pagar, ya estaríamos hablando es de 28 millones de pesos, que aunque es un valor grande, pues es menor al que acabamos de calcular. Ya cuando comparamos ese impuesto con el del año pasado, vemos que el incremento fue del 15% y por esa razón no tiene beneficio de auditoría. Es decir, que esta declaración queda en firme, no en 6 meses, no en 12 meses, sino en 3 años. Pero yo les digo, si la declaración se hace con todos los soportes, no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? Que la DIAN tenga 3 años para revisar, si no va a encontrar nada. Listo. Esto ya lo vamos a ver de régimen simple. Hasta acá llegaría el 2023. Esta es la tabla que mencionaba ahora. Me brinco esto del régimen simple porque para este ejemplo no aplica. Enseguida les explico por qué. Y vamos ya a empezar a proyectar 2024 de este mismo caso. Esta herramienta que les vamos a compartir les permite hacer la proyección del 2024 de dos maneras. Una es aplicando porcentajes. ¿De dónde salieron esos 160 millones? Esos 160 millones son los ingresos por salarios del año pasado, porque ya estamos en el 2024. Ya acá, de hecho, mire que hasta cambió de color, porque ya no estamos hablando del 2023, ya estamos proyectando el 2024. Entonces, ¿qué tomamos? Hay una manera y es tomar el dato del año anterior, que en este caso es 160 millones de pesos, y decir, venga, una manera es vamos a aplicarle un porcentaje, en este caso un 10%, que es que lo que yo espero que me suban de salario es un ejemplo. Puede ser el 8, puede ser el 12, con base en que ustedes pueden hacer el cálculo con base en la inflación, ¿cierto? Entonces, si la inflación se tiene presupuestada que va a terminar entre un 7 y un 8%, pues no creo que le vayan a subir el salario el 20% ni el 15%. Va a estar por ahí por el orden del 7, del 8, del 9. En este caso, para simplificar, digamos que vamos a hacerlo con un incremento del 10%. Entonces, ¿esto qué nos hace de entrada? Nos incrementa el salario y todos los rubros que tuvimos el año pasado por concepto de salarios. Lo mismo hacemos con honorarios. Y lo mismo hacemos con los costos y gastos procedentes, donde la herramienta nos va a permitir hacerlo por cada renglón. Es decir, a le pueden subir el 10, a le pueden subir el 9, o como lo deseen, a le pueden poner el 3 y a le pueden poner el 20, el porcentaje que ustedes consideren que va a haber un incremento. Otra manera es simplemente, acá la herramienta le está trayendo el valor del año pasado. Pero ustedes, ¿cómo lo pueden calcular? Ya tienen una base. Entonces, como estamos en julio, que es de los mejores meses para hacer proyecciones, ¿por qué?
porque no hemos presentado la declaración de renta del 2023. Entonces nos permite hacer ajustes más certeros para 2024. En este caso, si ya sabemos que tuve un ingreso de 176 millones el año pasado, pero estoy en julio, ¿qué quiere decir? Que de enero a junio ya conozco la información y ustedes podrán decir, no, no la conozco. Pues hoy no la conoce porque no la ha solicitado, pero usted le puede solicitar a la empresa donde usted trabaja, lo mismo a la empresa donde usted le presta servicios, usted le puede solicitar un informe de lo que usted, si es por honorarios, lo que usted les ha facturado de enero a junio. Ellos le van a enviar un libro auxiliar o le pueden certificar la facturación que usted le han hecho de enero a junio, que ustedes también la deben tener a través de su facturación electrónica, pero en todo caso es bueno compararlo contra lo que tiene la empresa a la cual le prestaban los servicios, porque recuerden que ellos después van a enviar una información exógena, lo que conocemos como medios magnéticos, y esa información debe cruzar. Entonces, y si son asalariados, pues a la empresa, a su empleador, le va a hacer la solicitud que le digan cuánto es el certificado de ingresos de enero a junio. Si no lo, si, o si no, o si ustedes tienen el desprendible de nómina, la colilla de nómina, que les entregan cada 15 días y el pago es quincenal, o cada mes y el pago es mensual, pues lo único que tienen que hacer es sumar, sumen el ingreso. Generalmente esas colillas dicen devengado y deducido. Lo devengado es el ingreso, ese es el que van a colocar acá. Entonces, ustedes pueden, si ya conocen de enero a junio, como proyecto de julio a diciembre, en el caso de los salarios, si usted tiene un sueldo fijo, pues es tan sencillo como multiplicarlo por 2. ¿Por qué? Porque ya tuvo de enero a junio. Si usted, y entonces de enero a junio usted ya le incluyeron la prima de junio, que es la misma prima que va a tener en diciembre. Ah, no, es que a mí además me dan otra en diciembre. Entonces tengan en cuenta eso a la hora de proyectar y súmenle ese otro poquito, que es esa otra prima, ¿cierto? Entonces, con base en eso, ustedes pueden proyectar el año. Acá lo vamos a hacer con porcentaje, pero ya les estoy diciendo para mostrarles que la herramienta les permite hacer eso, pero ustedes tranquilamente lo pueden hacer calculándolo como les acabo de mencionar. En los honorarios lo mismo, si ustedes ya saben cuánto facturaron en los primeros 6 meses, ustedes deben conocer que pueden presentarse ciertas particularidades, como que es que el primer semestre es más frío que el segundo, es decir, facturo más en el segundo semestre por alguna razón, alguna situación particular. Entonces ustedes pueden decir, al valor que llevo facturado a junio, le voy a incrementar, no lo voy a multiplicar por 2, sino que le voy a incrementar un poco más. ¿Por qué? Porque creo que voy a facturar más por alguna razón, ¿cierto? Entonces, así ustedes pueden ir proyectando el ingreso. Lo mismo la retención por salarios, pues ya saben cuánto le retuvieron de enero a junio, entonces es colocar al menos ese valor multiplicado por 2, que sería el de un año. La proyección de los honorarios ya les mencioné cómo lo pueden hacer, con porcentaje o como lo acabo de explicar. La herramienta le calcula el aporte de salud, pensión y fondo y riesgos con base en una fórmula. Pero acá el llamado es, pues si usted tiene las colillas, en el caso honorario, usted tiene, perdón, las planillas de pago, entonces pues lo que tienen que hacer es, ¿cuánto pagué en enero? Sumen, en febrero, en marzo, ¿sí? Pero si no tienen esos datos y quieren hacer generar un valor o calcular un dato más automático, pues la herramienta les tiene unos porcentajes que son estimativos. Pero lo ideal es que ustedes le sumen el valor que han pagado en las planillas de enero a junio y con base en eso, pues partiendo de si van a facturar, si esperan facturar lo mismo de julio a diciembre, pues coloquen el valor que han pagado de enero a junio de seguridad social y multiplíquenlo por 2. Si no, entonces ya saben cómo lo pueden ir proyectando. Y en cuanto a los costos y gastos procedentes,
igual, si usted en este caso tiene una secretaria, usted ya sabe cuánto le está pagando en el 2024 y ya sabe cuánto le pagó de enero a junio. De esa misma manera pueden proyectar los otros 6 meses. Lo mismo si los servicios públicos ya tienen ese dato. El impuesto predial, para este momento, ustedes ya tienen el impuesto predial de todo el 2024, así todavía no lo haya pagado todo, sino que lo está pagando trimestralmente o semestralmente, depende del municipio donde ustedes estén, pero saben que durante el año lo van a pagar. Entonces ya ese valor lo pueden colocar acá. Lo mismo los otros gastos. Si no, si quieren hacerlo a porcentaje, pues colocan simplemente unos porcentajes. En las rentas de capital, en este mismo ejemplo, donde esta persona tuvo rentas de trabajo, rentas de capital, algo de rentas no laborales, entonces igualmente la herramienta le permite hacer el cálculo con porcentaje, o ustedes si tienen el dato de enero a junio, pueden hacer la proyección de julio a diciembre de la misma manera como acabo de mencionar los otros rubros. Lo mismo en los arrendamientos. Si ya la persona trae el apartamento alquilado, pues, y sabe que en octubre le va a cambiar porque tiene un incremento. Si no saben cuánto le va a incrementar, le pueden preguntar a su agencia de arrendamiento y ellos le van a decir cuánto es el valor que va a incrementar en octubre, si es que el contrato en octubre tiene incremento, o en agosto, o en septiembre, o en el mes que sea, y pueden calcular cuánto va a ser el valor del año. Si resulta que es que ya incrementó fue en febrero, entonces ustedes ya tienen el de enero, el de febrero hasta junio, y ya el de julio a diciembre, pues cojan el del mes de junio o el de mayo y multiplíquenlo por 6 y le suman lo que ya tenían de enero a junio y ahí tendrían ya el ingreso por arrendamientos. El aporte de salud y pensión es también como el otro, que está calculado con unas fórmulas donde generalmente no es el deber ser. No estoy diciendo que así se debe hacer, pero generalmente las personas cuando tienen un apartamento alquilado, es decir, reciben un ingreso por arrendamiento, generalmente no paga salud y pensión. No es que no lo deba hacer, sí lo debe hacer, pero no lo hacen. Entonces, si no lo hizo, pues obviamente usted acá lo que hace es borrar esto y ponerle 0, porque pues no se va a poder restar una salud y una pensión que no pagó. Usted se debe restar es lo que pagó. Y el componente inflacionario, resulta que cada año se define cuál es el porcentaje que se puede restar de los rendimientos financieros. El año pasado, 2023, que presentamos la declaración del 2022, el componente inflacionario era el 100%. Este año 2023, que lo presentamos en 2024, es el 66,71. ¿Cuánto va a ser para el 2024 en la declaración del 2025? A hoy no lo sabemos. Entonces, déjenlo así, dejen el 66,71, porque cualquier otro dato que coloquen, pues se lo estarían inventando. Entonces, es mejor trabajar por lo menos con lo que haya hoy. Y en cuanto a administración, comisión de agencia, impuesto predial, igual a como lo veníamos mencionando, ustedes ya saben cómo lo pueden incrementar. En rentas no laborales, acá como estamos trayendo el del año anterior, estamos diciendo que 88.000 pesos. Sí, pero ¿cuál es el valor que ustedes pueden colocar ahí? Se espera que al menos un mes de beneficios integrales sean condonados en el año 2024. Entonces, si ustedes hoy están pagando de beneficios integrales 95.000 pesos o 100.000 pesos, el valor que sea, ese es el valor que van a colocar acá. Aunque en este caso, ese valor en su declaración de renta va a ser poco representativo, pero es la manera por lo menos de anticiparse para hacer su proyección. ¿Qué tendrían ustedes acá? Ya tendrían, todo está formulado, ustedes acá ya no tienen que mover más, todo está formulado, ustedes tendrían todo el cálculo proyectado de cuánto, de cómo le quedaría su renta de la cédula general depurada, y qué se van a encontrar acá, lo que no estamos encontrando en este ejemplo. Recuerdan que para el 2023 esta persona tenía 11 millones de pesos que se pudo haber restado si tuviera soportes, pero no se lo restó porque no tuvo. Entonces hoy estamos en julio haciendo una proyección del 2024, por lo tanto podríamos decir, venga, si se me presentan los ingresos y todo como lo estoy proyectando,
hay 12 millones de pesos que todavía vamos a poder restar. Entonces, ¿qué opciones tengo? Entonces me devuelvo acá y digo, opciones, deducciones imputables, dice, los aportes de cesantías de partícipes independientes, pero también tengo intereses por préstamos de vivienda. Si ustedes tomaron un crédito para vivienda, un crédito de línea hipotecaria, esos intereses ustedes se los pueden restar en su declaración de renta. No hay otros intereses que ustedes se puedan restar, los de libre inversión, ni los de compras de cartera, ni nada, nada diferente. Es deducible de renta. Son deducibles de renta los intereses por préstamos de vivienda. Claro, serían deducibles de renta intereses para capital por créditos de capital de trabajo, siempre y cuando se pueda demostrar que ese crédito fue ejemplo para adquirir un equipo biomédico. Entonces, usted eso, como si usted no toma el crédito, no tiene cómo comprar el equipo biomédico, y si no compra el equipo biomédico, no tiene cómo facturar el servicio. Entonces, todo eso está ligado y usted se lo puede restar. Pero si no tiene forma de mostrar eso, no se lo podría restar. Entonces, en este caso, sabemos que hay 12 millones de pesos. Estamos mirando es cuáles son las opciones. Entonces, esas opciones pueden ser que si han de tomar un crédito de vivienda, pues para adquisición de vivienda. Obviamente, pues no es que van a ir a tomar un crédito para restarse unos intereses para bajar el impuesto, no es porque realmente lo necesiten, si no, no. Pero también pueden mirar el pago de la prepagada. Si no tienen prepagada y consideran importante adquirirla, sepan que acá se podrían restar un valor importante. ¿Cuánto es un valor importante? Digamos que se quiere restar 12 millones de pesos de prepagadas que pagó en el año. La norma solo le permitirá para el periodo grabable 2024, que es la declaración que vamos a presentar en 2025, restarse hasta 9.036.000. Pues recuerden que usted se quiere restar 12, por acá ya van 9, ¿cierto? Digamos que no, esa tampoco me interesa. Bueno, entonces, venga, miremos otra opción. Y es, usted tiene dependientes. En este ejemplo, yo no estoy colocando dependientes. Recuerden que el dependientes es padre, madre, cónyuge, compañera permanente, hijos, que se presenten, que cumplan unos requisitos. Requisitos que están en el video de la sesión 2 que hablamos de los dependientes. Ahí ustedes pueden ver en ese video cuáles son los requisitos que se deben cumplir. ¿Sí? Entonces, digamos, no tengo dependiente. ¿Qué más me puedo restar? Entonces ya se está restando el gravamen al movimiento financiero. No tiene dependiente, entonces no se lo puede restar. Entonces está otra cosa. Venga, una persona que tuvo ingresos por más de 100 millones de pesos, ¿ustedes sí creen que las compras que hizo en el año sean de 10 millones? A mí me cuesta mucho creer eso. Otra cosa es que tenga solo factura electrónica por 10 millones. Y les digo algo, no es que tienen que tener las facturas guardadas para acceder a este beneficio, no. Ese dato tranquilo, que eso lo sabe la DIAN y se los va y se los presenta para este periodo 2023, que es la declaración que estamos presentando, pero en esta que estamos proyectando, el próximo año, no se preocupen que la DIAN se los va a suministrar. Pero entonces ahí, ¿qué hace parte de esta planeación? Es decir, venga, yo tantas compras que hago y yo nunca pido factura electrónica. Siempre me preguntan, ¿necesita factura electrónica? No, tranquila, cuando voy a un restaurante, cuando voy a un hotel, cuando salgo de vacaciones, cuando compro ropa, todo eso aplica para que este valor suba. Entonces, pensemos que esta persona ya no son 10 millones, sino que son 50 millones. Entonces, ya no son 100.000, sino que son 500.000. Y algo súper importante, y es que esos 500.000 no van a ser parte del límite del 40%. Entonces, ¿dónde tuve mi mayor ingreso? Ah, lo tuve en rentas de trabajo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me lo voy a restar acá, en rentas de trabajo. También se lo podría restar en honorarios,
¿sí? O se lo podría restar en rentas de capital. Mire que tiene el espacio para hacerlo en cualquiera, pero ¿dónde lo debe hacer? Donde tenga el valor más grande, que en este caso es el de rentas de trabajo. Bueno, pero resulta que quiero 12 millones, estos son solo 500.000, pero es que esos 500.000 ni siquiera hacen parte de los 12 millones porque no están en la base del 40%. Entonces tengo otras opciones y está aportes voluntarios, aportes a fondos de pensiones voluntarias, ¿sí? O aportes a AFC, que son cuentas para fomentar la construcción, son cuentas de ahorro, en la cual si ustedes hoy están pagando un crédito o pues están pagando una vivienda a través de un crédito, ustedes simplemente pueden enviar el valor de la cuota a la AFC y decirle a su entidad financiera que le hizo el crédito, que le saque de esa AFC la plata. Y con eso ustedes ya estarían teniendo ese beneficio, ¿cierto? No, resulta que es que yo no quiero comprar vivienda o en este momento no tengo un crédito y no tengo planes de comprar en el mediano plazo. Entonces no quiero una AFC, entonces una pensión voluntaria que también la van a, en el momento que quieran comprar una propiedad, ustedes pueden desde la pensión voluntaria hacer lo mismo que de la AFC, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estaría cumpliendo requisitos. Si no, entonces pueden dejar guardada la plata en pensiones voluntarias. ¿Para qué? Para que puedan contar con una mejor pensión. Y eso va a hacer que ustedes bajen su impuesto. Entonces, digamos que es acá donde en este ejemplo, esta persona va a restarse sus 12 millones. Venga, pero es que estoy en julio y yo no tengo pensiones voluntarias. Vaya y abra la mañana, la abre mañana, ¿sí? En el fondo que ustedes consideren, el que ustedes quieran, y empiecen a guardar. Si hoy está en julio, entonces ya le queda agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y si en este cálculo le está dando que guardar 12 millones, pues guarde los de agosto a diciembre. Usted no los tiene que guardar en agosto, puede guardarlo el último día de diciembre si así quieren. Pero esos 12 millones, mire que le va a permitir cambiar su impuesto. Yo voy a quitar inicialmente estos 12 millones para tomar nota de cuánto sería el impuesto y después mirar qué beneficio tendría guardar esos 12 millones, en este caso, en pensión voluntaria. Solo hemos colocado esos 12 millones y estos 500.000 pesos, que en el primer caso decíamos que eran 10 millones. Entonces vamos a dejarlo como estaba y vamos a tomar nota de cuánto era su impuesto. Recuerden que de pensiones está sobrado de lote, no va a pagar impuestos, así que no tiene problema, no tuvo dividendos ni ganancias ocasionales. Y cuando fuimos a calcular el impuesto, entonces, ¿qué nos salió? Nos salió lo siguiente. Nos salió que acá le daría un impuesto a pagar en el 2024 de 56.371.000 y un anticipo de 22.382.000 y que en este caso esta persona tendría que pagar en bancos 55.311.000. Esto es sin hacer planeación. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la planeación? Entonces vamos a pararnos acá en la cédula general y vamos a cambiar ese 10 millones por 50 millones, que era lo que explicaba ahora. Eso no es que nos lo vamos a inventar, es que nosotros debemos saber más o menos cuánto compramos nosotros mensualmente, en la cual podamos pedir factura electrónica y ese es el valor que vamos a colocar acá, que a modo de ejemplo yo voy a colocar 50 millones y acá en pensión voluntaria voy a colocar 12 millones. Alguien me decía, ven, entonces ya lo de la AFC y la pensión voluntaria no sirve para nada. Y yo les digo, depende. Depende ¿de qué? De que usted tenga espacio o no tenga espacio en su declaración de renta. También el hacer la planeación tributaria, hay muchas personas que conozco porque asesoro, que venían guardando en AFC porque les servía para bajar impuestos. Hoy, cuando yo les hago la planeación tributaria, les digo, venga,
usted con esa AFC, ¿qué está haciendo? No, yo estoy guardando la plata ahí ya. Entonces ya les digo, ya usted no le da para guardar en AFC, es decir, si guarda o no guarda, no le va a cambiar su impuesto. Usted verá si la guarda, pero ya no tiene ningún beneficio que la guarde allá. Entonces, ¿qué dice? No, pues ya no la guardo y empiezan a liberar caja, es decir, a tener más dinero para hacer otro tipo de destinación o inversiones. Para eso les sirve también hacer planeación tributaria, ¿cierto? Porque si ustedes pasan todos los límites, entonces pues dirán, yo para qué voy a hacer planeación tributaria si no tengo forma de bajar mi impuesto. Pues esta es otra ayuda que le podría dar esta herramienta. Entonces, en este caso, miren que yo simplemente cambié esos, coloqué en vez de 100.000, 500.000, que me puedo restar de factura, y me voy a restar los 12 millones de pensión voluntaria, donde me lo voy a restar también en rentas de trabajo. ¿Y eso a qué lo va a llevar? Ya no vamos a mirar más pensiones ni dividendos, sino que nos vamos a ir de una vez a mirar el cálculo del impuesto. ¿Y qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que esta persona, en vez de pagar 56 millones, le va a bajar a 52.147. Simplemente guardando 12 millones en la FC, va a bajar 4 millones de pesos su impuesto. Y recuerden que es que la plata en la FC igual es suya, o en la pensión voluntaria, es suya, ¿cierto? Entonces usted simplemente por hacer una movida financiera tuvo ahí un beneficio. ¿Qué es lo otro que se va a ahorrar acá? Entonces vamos a ver qué tiene en anticipos. Ya el anticipo no es 22, sino 27.98. Pero ¿cuánto va a terminar pagando en bancos? Ya no va a pagar 55 millones, sino 49.503.000. Pero ahí no termina todo en este ejemplo, porque también que estamos mirando que esta retención en la fuente es muy bajita. Miren que en este caso es de 3,65 y estamos en julio. Es decir, que usted le puede decir a su empleador que le haga más retención en la fuente, porque es que es su plata. Entonces, si a usted hoy le vienen reteniendo, digamos en este ejemplo, estamos diciendo que le retuvieron 500.000 por mensual, es decir, 6 millones de por en el año, por el salario. Tranquilamente le puede decir, reténgame más. ¿Y cuánto es más? El valor que usted les diga. ¿Por qué? Porque es su plata. Usted le puede retener más si usted lo solicita. Venga, ¿y cuánto debo pedir que me haga más de retención en la fuente? Entonces, un tips es, venga, la retención está en el 3,65. Usted va a terminar pagando de anticipos 21 millones de pesos. Mínimamente, dóblela, pero tranquilamente usted debería llegar hasta este 15%. Claro, ustedes allá podrán estar diciendo, ¿cómo se le ocurre que yo voy a destinar el 15% de mi ingreso a que me hagan una retención en la fuente si yo necesito la plata hoy? Listo, sea consciente que el próximo año, cuando presente su declaración de renta, usted va a tener que pagar un anticipo. Entonces, otra manera es que lo pueden ir ahorrando. Pueden ir ahorrando ese valor mensual. Y cuando me refiero al cual valor es al del anticipo mínimamente. ¿Para qué? Para que el próximo año ustedes no se lleven una sorpresa con ese tema. ¿Qué pasa si esta persona en esos salarios no le retuvieran 6 millones, sino que le retuvieran 20 millones? ¿Por qué? Porque no sería, claro, cuando vemos de 6 a 20, pensarán que soy un exagerado, pero soy cero exagerado. Miren que así todo le daría un anticipo de 6.800.000, pero ya no estamos hablando de 20 millones, ¿cierto? Entonces eso depende de qué, de su capacidad de caja. Si usted requiere toda la plata hoy, pues esa no va a ser una opción, pero si usted puede hacer que le suban su retención en la fuente, la recomendación es háganlo. ¿Para qué? Para que puedan disminuir su anticipo. Eso no les va a bajar el impuesto. Lo que les va a bajar es que tengan que hacer o no tengan que hacer un anticipo. En este caso, esta persona tendría que pagar un anticipo de 6.800.000.
Pero también tenemos en el mismo caso de que esta persona, recuerden que tiene honorarios y tiene salarios. Entonces, como ya analizamos el 2023 y nos dimos cuenta de que la mejor opción era hacerlo por honorario separado porque pagaba menos impuestos, entonces, ¿qué tiene que hacer ahora que usted se dio cuenta? Tiene que empezar a ser más juicioso con estos costos y gastos procedentes. ¿Para qué? Para que si no tenía soportes, a partir de ahora empiece a tener todos los soportes para que se los pueda restar. Porque si se logra restar este valor que tiene acá, que simplemente le vamos a quitar la X y vamos a validar que ya estaríamos cargando rentas de trabajo y el otro sería honorarios por separado, ya el impuesto, miren lo que les baja. El impuesto les bajó de 52 millones, le bajó a 36 millones. Miren la diferencia tan grande. Ya le bajó a 36.360.000. Y ya cuando miramos el anticipo, miren que ya el anticipo serían 670.000 pesos. Nada más con hacer una planeación tributaria, en este ejemplo, se ahorró 16 millones de pesos. Por eso yo siempre digo, planeen, hagan planeación tributaria. Vamos a validar acá. Y si nos restamos esos 12 millones, entonces, si nos disminuye nuestro impuesto en el que realmente necesitamos que nos reste. ¿Y es en cuál? En el que tenemos nuestro mayor ingreso, que es en el de salarios. Entonces, perfecto. Acá podríamos decir, ya logramos hacer una planeación tributaria donde miramos la retención en la fuente, miramos todo el tema de facturación electrónica, vimos que es una opción pedir esas facturas electrónicas. ¿Para qué? Para poderlo restar. Y vimos que es una opción si tenemos honorarios, tener los soportes de los costos y gastos que sean atribuibles al ingreso. Vamos a ver otro ejemplo en el cual la persona no tiene salarios, sino que tiene honorarios. Porque es que si tiene salarios y no tiene honorarios, pues sí o sí lo debía hacer por rentas de trabajo. Entonces es igual al ejemplo que acabamos de ver. Pero si solo tiene honorarios, lo va a llevar como honorarios. Y esta persona, ¿qué va a hacer? Se debe concentrar en tener sus soportes. Entonces esta persona tuvo unos honorarios, pero ya mire que no tiene salario, sino que sus honorarios son mucho más grandes. ¿Eso qué lo lleva? Lo lleva de entrada que va a tener una retención más grande, porque generalmente esos honorarios, si son facturados a empresas, las empresas sí le van a hacer una retención entre el 10 y el 11%. Digo entre el 10 y el 11 es porque le deberían retener el 11 porque usted es persona natural declarante de renta, pero al no declarante de renta, persona natural es el 10 y generalmente le aplican el 10, pero debería ser el 11. Entonces, en este ejemplo lo estoy haciendo con el 10. Entonces, esta persona tuvo estos ingresos de 240 millones, se le aplicó el 10% de retención, a particulares no les hace retención, y acá tienen sus aportes de salud y pensión y todo igual, pues, o sea, de manera similar a como lo vimos ahora. También tuvo arrendamiento, rendimientos financieros y tuvo ese beneficio integral condonado por Comedal. Entonces ya acá ya no vamos a mirar todas estas fórmulas porque ya el ejercicio es similar, simplemente podemos ver que todo lo vamos a tener por honorarios, ¿sí? Y esta persona, recuerden que primero estamos viendo el 2023 para proyectar el 2024. Entonces, esta persona también tuvo compra, fue por 10 millones, por eso solo se pudo restar 100.000 pesos. Listo, se restó su gravamen al movimiento financiero, pero miren lo que se encuentran acá. Acá se encuentran que, aunque no tenga derecho a restarse el 25% de renta de trabajo porque está declarando como honorario, sí tiene derecho a restarse el 40% sin exceder 56.832.000. ¿Y acá cuánto tiene para restarse?
solo se está restando 300.000 pesos, que fue el 4 por 1000. Entonces, acá se le abrió el mundo. ¿Por qué? Porque tienen 6 meses para definir cómo bajan estos 56 millones, pero ya no es del 2023. Acá está mirando el 2023 y dice, mire, todo lo que pude haber bajado y no lo hice. ¿Por qué no lo hice? Posiblemente por desconocimiento. Entonces ya, como yo les decía, acá no puedo hacer absolutamente nada porque ya el 2023 pasó. Esta persona, en el ejemplo, tuvo pensiones, ahorita le quitamos las pensiones, no tuvo dividendos, no tuvo ganancias ocasionales, ese lo vamos a ver en el siguiente ejemplo, y vamos a calcular el impuesto. Entonces, este impuesto de esta persona fue de 54.500.000 pesos, ¿sí? Pero ya el anticipo, mire que no es tan alto. ¿Por qué? Porque tuvo una retención en la fuente más acorde a su ingreso, que por lo menos fue el 10% de su ingreso. Entonces ya ese anticipo es de 8 millones y su valor a pagar en bancos es de 35 millones. Ahora vamos a ver cómo es el beneficio de auditoría. Se le incrementó en un 70%, por eso va a quedar en 6 meses en firme. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta persona? Que esta persona tuvo ingresos por honorarios y no tiene salarios, y por esa razón podría mirar la opción de pasarse para el régimen simple de tributación. El régimen simple de tributación es otra manera de pagar impuestos nacionales en Colombia, el impuesto de renta, ¿sí? Pero en este momento ya no se podría pasar al régimen simple. Se puede pasar desde el 1 de enero hasta el último día de febrero. Listo, pero entonces ya desde acá esto nos va a generar una alerta, porque recuerde que analizamos el 2023 para poder ir a mirar el 2024. Entonces, ¿qué se toma? ¿Cómo se trabaja el régimen simple? Se toma la sumatoria de los ingresos, en la cual también se incluye las pensiones. Entonces dirán de entrada, venga, pero si yo por las pensiones no pago impuestos, ¿qué me va a pasar yo para el régimen simple? Si usted tiene ingresos por salarios, no se puede pasar para el régimen simple. Por eso en el primer ejercicio yo no hablé del régimen simple y dije enseguida lo explico. En este ejercicio, esta persona sí se podría pasar para régimen simple, donde tomaría esos ingresos, se restaría lo que pagó de salud y pensión y eso le daría una base. Y esa base la divide por el valor de la VT y le da 9.360. Y entonces, ¿qué hace? Vienen y miren acá donde dice tarifas del régimen simple. Como estamos analizando el 2023 y estamos diciendo que son 9.360, entonces nos venimos y nos ubicamos en el rango de 9.360, que sería en este rango de 6 a 15.000. Y tenemos que saber en qué actividad nos vamos a colocar. ¿Por qué marqué actividad 3 SIC? Porque recuerden que nuestro público objetivo en esta charla son los asociados de Comedal, que son médicos, y los médicos, si su ingreso principal es por su prestación de servicios de salud, su grupo, usted pertenece a ese grupo 3 SIC. ¿Por qué 3 SIC? Porque resulta que el año pasado existía un grupo 4, ese grupo 4, una sentencia de la Corte en diciembre, la tumbó. ¿Y por qué la tumbó? La tumbó porque había un grupo para los profesionales independientes y otro grupo para los profesionales de la salud y de la educación, o sea, los maestros. Y ese grupo en el cual estaban ustedes, los de salud, era un grupo con unas tarifas más bajas que los otros. Entonces, al analizar la Corte eso, dijo, venga, ¿y a son de que este porcentaje es inferior al de los demás profesionales? Y tumbó ese grupo y a todos los juntó en ese grupo 3 que denominó 3 SIC, porque eso quiere decir que es por una decisión de la Corte, ¿sí? Como se repite con otra actividad 3, entonces por eso se tiene esa denominación. Entonces, en este caso, esta persona tiene 9.360, se viene a tarifa
y ve que 9.360 está en este grupo de 6 a 15, ¿y qué porcentaje toma? 7.3, y ese 7.3 es el que va a colocar acá, donde está verde, 7.3. ¿Cuántos empleados tiene? Ya sabemos que tiene una secretaria. ¿Cuál es el salario de esa secretaria? En este ejercicio lo colocamos con 1.600.000. ¿Cuánto es el aporte que hizo usted como empleador de esa secretaria? Usted pagó el 12, ella pagó el 4. Entonces usted toma el 12, que es el que usted pagó, lo multiplica por 12 y le da este valor. ¿Cuánto le pagaron a través de transferencias o cualquier sistema financiero electrónico? Acá en este ejemplo estamos colocando el 80%, podría ser el 100%. ¿Y eso de dónde sale? Le sale en el certificado bancario. ¿Por qué ese dato? Porque se puede restar el 0.5% de este valor, que en este caso sería 1.806.000. Y ahora con la reforma tributaria se ingresó otra opción, y es que usted se resta o este valor o se resta el 100% del 4 por mil. ¿Cuál? El que a usted más le convenga. En este caso, pues nos conviene más este de 1.806.000. Entonces, ¿cuánto sería el impuesto? Imagínense, el impuesto bruto sería 28.979.000. Cuando estamos hablando de que acá nada más mirando hacia la izquierda vemos que este mismo caso, el impuesto es 54.500.000. Mire la diferencia tan grande y no hemos terminado. ¿Por qué? Porque estos 28 millones, usted se puede restar estos 4.110.000, que los 2.300.000, que es del pago que usted hizo de pensión, no solo el suyo, que ese ya se lo restó, sino el que pagó de la secretaria en este ejemplo, más este 1.806.000, que es el 0.5 de lo que le pagaron a través de sistema financiero electrónico. Eso le da 4.110.000 en este ejemplo. Finalmente, ¿cuánto termina pagando? 24.869.000. Entonces, ¿qué prefieren pagar ustedes? ¿24.800.000 o 54 millones? Pero venga, ¿y por qué estamos mirando el 2023 si usted me acaba de decir que yo ya no puedo hacer nada? Porque con eso ya uno dice, venga, que para el 2024, el 1 de enero me paso. Entre enero y febrero me paso para el régimen simple. Entonces, conociendo esto, vamos a mirar cómo proyectamos, ¿cierto? Entonces, vamos a proyectar igual que ahora, con porcentaje, para hacerlo más ágil, pero ya les expliqué cómo lo pueden hacer. Ahí está salud, pensión, igual, lo mismo que mencioné ahora, por eso lo paso más rápidamente. Acá tienen la misma herramienta con las mismas fórmulas, donde simplemente pueden ir proyectando con porcentajes o escribiendo el valor como lo expliqué al inicio de la charla y durante toda esta charla. ¿Y a dónde llegamos? Llegamos a esta renta líquida de la cédula general, ¿cierto? Ya proyectado. Y en esta proyección, ¿para dónde nos vamos a ir? Vamos a ir a ver cuánto nos podemos restar. Y mire esta belleza. Tenemos 63 millones de pesos para restarnos, 62.667. ¿Dónde qué podemos hacer? Entonces acá empezamos a revisar qué es lo que nos podemos restar. Igual que ahora, aportes AFC, aporte de pensión voluntaria, prepagada, intereses de créditos para vivienda. ¿Y con eso qué lograríamos? Pues imaginen, les voy a mostrar cuánto lograrían bajar de impuestos. Entonces, ya acá estamos hablando de estos 62 millones de pesos que se pueden restar. Piense que coloquen, porque ya hoy dirán, no tengo la capacidad de mandar 60 millones. Si tienen la capacidad, los mandan. Pero vamos primero a mirar cómo quedaría el impuesto y después miramos cómo lo bajamos. Ya estas pensiones, dividendos no tienen, ganancias ocasionales no tienen, entonces vamos a mirar cómo quedó el impuesto para que podamos ver a través de la planeación cómo nos bajaría. Acá estaríamos hablando de un impuesto de 61.554.000 y un anticipo de 17.137.000 y un pago en bancos que sería, miren que son valores muy grandes, de 43.837.000.
donde la declaración acá solo nos subiría un 13%, entonces no tendría beneficio de auditoría, ¿sí? Sin hacer o hagamos de una vez el cambio para que ahorita miremos cómo quedaría en el régimen simple, miremos cómo sería haciendo una planeación, pues partiendo de los datos que tenemos de la planeación tributaria, cuál es el mejor, o digamos, el mejor camino. Entonces, si tenemos estos 60 millones que me puedo restar, pues vámonos al mejor de los mundos, entonces acá volvamos a los 50 millones de compras, que nos quede igual, ¿dónde se lo van a restar? Pues se lo van a restar en los honorarios, que es donde tiene el ingreso más alto. Y que enviaran 60 millones de pesos a la pensión voluntaria, que no puede ser superior al 30% del ingreso, pero es que recuerden que el ingreso son más de 300 millones y el 30% de 300 millones es 90 millones, o sea que tranquilamente lo podría hacer. ¿Y a dónde se lo restaría? ¿Se lo restaría en rentas de trabajo? No, porque ahí no tuvo movimiento. Se lo debe restar es en la renta de honorarios, ¿cierto? ¿Y eso a dónde lo va a llevar? Lo va a llevar, digamos, acá lo estoy llevando 60, podría llevar 63 para que quedara en ceros, pero es un ejemplo. Y esto, solo haciendo eso, que tienen 6 meses para hacerlo o 5 meses, ya el impuesto le bajaría de 61 a 41,457. Y el anticipo le bajaría de 17 a 9,600,000. Y en bancos pasaría de pagar 43 millones a pagar 11,296,000. Esto es magia. Es decir, esto es lo mejor que ustedes pueden hacer, planeación tributaria. Pero resulta que yo ya les abrí un camino y era el régimen simple. Entonces, venga, y entonces en el régimen simple, ¿cómo sería? Olvídese la AFC y de todo lo que les acabo de explicar, porque eso no lo pueden restar. Acá solo es el ingreso menos el pago de salud, pensión, menos el pago de el porcentaje de pensión que pagó de su empleado, o sea, la persona que usted tuvo a cargo en la actividad generadora de renta, ¿sí? Y lo mismo como le expliqué ahora, de los pagos electrónicos el 0,5. Recuerden que yo acá como ejemplo coloqué 80%, pero tranquilamente puede ser el 100. O sea, no es una camisa de fuerza del 80, sino que esto es para qué, para incentivar el manejo del dinero a través de la banca, ¿sí? Entonces, ¿acá qué le daría? Imagine que en este caso le daría pagar 27 millones de pesos de impuestos. Entonces ya no estamos hablando de 41, ya estamos hablando de 27 millones. Venga, y entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que tienen que hacer, porque ya estamos hablando 2024. Entonces, tampoco ya se pasó. Entonces, sí o sí, en enero del 2025, pásense, no para que hagan, no, ya no le aplica, porque se hace es durante todo el año. Entonces se pasan en 2025. ¿Por qué? Porque sí o sí saben que van a pagar menos impuestos en los años siguientes. Eso, mientras dure el régimen simple, para este tipo de casos es la mejor opción. Y en esta última hoja también estaba en el archivo 1, está el resumen de la proyección tributaria, donde en este caso podríamos mirar que sin pasarse al régimen simple, sino simplemente analizando acá casos de qué, casos de renta de cédula general o más bien de sistema celular de tributación, podemos ver cuánto estarían bajando sus impuestos, ¿sí? Y ya para finalizar, vamos a ver un tercer caso en el cual esta persona tiene más movimientos porque tiene rentas de trabajo, tiene honorarios, tiene rentas de capital, pero además vamos a ir construyendo
que tenga rentas no laborales. ¿Qué rentas no laborales? Una que puede ocurrir es que vendan un activo, que ese activo esté a su nombre hace menos de 2 años, ¿cierto? Entonces, ejemplo, usted compró un carro el año pasado y este año lo va a vender, ¿cierto? ¿Por qué? Pues por la razón que sea. Entonces, ahorita miramos en la proyección cómo cambiaría porque este es el 2023 que ya no lo pueden cambiar, ¿cierto? Entonces, esta persona hasta ahora no tuvo rentas no laborales, la renta líquida se depura de la misma manera como lo expliqué ahora. Acá no es el 2023, no hay forma de hacer nada. Esta persona no tiene pensiones. Esta persona tuvo dividendos. Acá podemos ver, tuvo dividendos. Pero esta persona además tuvo ganancias ocasionales. Entonces, vamos a explicar de una vez estas ganancias ocasionales. Vendió un apartamento en 600 millones y lo declaró en el año anterior por 400 millones. Listo. Si esto ocurre ahora que hagamos la proyección, ¿yo qué les diría? Si hoy ustedes no han declarado renta desde el periodo grabable 2023, pues basado en lo que expliqué en la sesión 1, que está en el video en YouTube, pues ajusten su activo, el que venden. Si usted ya lo vendió en febrero o en marzo de este año, pues que usted no ha presentado la declaración de renta del 2023 ni siquiera. Usted puede subir el activo en esta declaración porque el próximo año, cuando ustedes declaren renta de la venta que hicieron este año 2024, ustedes el costo es el que colocaron en la declaración de renta que hicieron en el periodo anterior, es decir, en el año, mejor dicho, que usted vendió el bien. Entonces, si usted vendió en el 2024 el bien, usted en el 2024 hizo la declaración del 2023. Ese valor del costo es el que usted coloca, ¿cierto? Entonces, en este caso, como estamos todavía parados en el 2023, esta persona tuvo 600 millones menos 400, 200, y sobre eso paga el 15%. Acá ya pasaríamos al cálculo del impuesto. Esto ya lo estoy haciendo más rápido, ¿es por qué razón? Porque recuerden que ya explicamos de manera detallada todas las fórmulas y todo lo que se podían ir restando. Entonces, esta persona, mire que ya le da un impuesto muy alto. ¿Por qué? Porque solo de entrada tuvo que pagar 30 millones de pesos de ganancia ocasional, pero además tuvo dividendos. Entonces, en los dividendos, me voy a volver un poco para explicarlo, en los dividendos, ¿cómo debe pagar? Por estos dividendos de 2016 hacia atrás, no grabados, no paga nada. Entonces, vamos a concentrarnos en estos que dicen de 2017 y siguientes. Hay un componente no grabado y un componente grabado. Del componente no grabado, ya les explico cómo. Del componente grabado deben coger el dividendo y aplicarle el impuesto de la empresa que generó el dividendo. Es decir, usted tiene unas acciones en una empresa, esa empresa dio unas utilidades, cuando se reunió la asamblea decretó unos dividendos, es decir, que una parte de las utilidades se las iba a volver a los socios vía dividendos, pero la empresa no paga, es un cálculo técnico que se hace desde la empresa, en la cual paga un impuesto por una parte de los dividendos y por la otra no. De esta parte quiere decir que la empresa no pagó ese impuesto, entonces le toca pagarlo a usted, que es el que recibe el dividendo. Entonces, ¿cuánto tiene que pagar? El 35%, que es la tarifa que tiene la empresa. Entonces, esos 20 millones por 35% son 7 millones. 20 menos 7 da 13. Entonces, esos 13 más los 15 del no grabado, que lo explicaba yo en la sesión anterior, que decía, pues es que lo lógico es que si es no grabado, pues no debería pagar impuestos. Pero en Colombia sí. Entonces, 15 más 13, 28, esos 28, ¿a dónde se llevan? Se llevan a sumar en las rentas líquidas. Entonces ya tuvo una renta líquida de cédula general y además tiene que sumarle renta líquida de dividendos. Y este valor es el que va a llevar a la tabla y por eso le da un impuesto de 61 millones. Pero acuérdense que
también pagó 7 millones de este impuesto. Entonces, por eso acá ya simplemente lo estoy sumando. 61 más 7 es de donde salen los 68 millones. Entonces, en este caso, esta persona termina pagando esto. Ya, ¿qué puede hacer? Porque este es 2023. La salida que tiene es vaya y mire en renta de trabajo, si le sale mejor presentarla así. Y en este caso, pues pasó de 68, pasó a ¿cuánto? A 54. Entonces, esa es la manera de bajar ese impuesto, ¿cierto? Pero entonces, vamos a ver cómo lo proyecto, porque ya nos montamos en el 2024. Entonces, recuerden que lo pueden hacer por porcentaje o lo pueden hacer de manera manual, como explicamos los otros dos ejercicios. Pasamos a las rentas de capital, hacemos exactamente lo mismo. Miren que me lo estoy trayendo así, pero resulta que en rentas no laborales esta persona vendió un activo. Entonces mire que este ya no es con fórmula, sino que acaban a colocar. Vendió un activo que fue un carro que lo compró el año pasado y lo vendió, o sea, en el 2023 y lo vendió en el 2024. Y ustedes están proyectando el 2024. Entonces, puede ser que ustedes ya saben porque lo vendieron de enero a junio o saben que lo van a vender en este segundo semestre. Entonces ya ustedes saben que lo van a vender en 50 millones, pueden ser 90 millones para que quede más, un valor más grande. Y entonces venga, ¿y cuánto me voy a restar? Entonces acá en ingresos no constitutivos no van a restar nada. En costos y gastos, acá les coloqué uno que dice costo fiscal de activos poseídos en menos de 2 años. Entonces ahí cuánto van a colocar el valor en el que lo declararon el año anterior. Entonces lo mismo como ganancias ocasionales. Si usted hoy apenas va a presentar la del 2023, entonces, digamos que yo le estoy haciendo su declaración de renta, yo que le voy a decir, venga, le vamos a subir el valor al activo basado en la norma, no es inventándonos, es con base en la norma, vamos a subirle el valor al activo, ¿para qué? Para que usted va a pagar menos impuestos. Entonces, digamos que acá ese vehículo usted lo tiene declarado en 80 millones y no tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque usted tiene basado en la norma el soporte para declararlo en ese valor. Entonces ya acá hace parte de planeación tributaria. ¿Por qué? Porque si usted no conoce esto hoy, usted llega, presenta su declaración sin importarle eso, sin prestarle atención, y el próximo año va a terminar pagando más impuestos porque no tuvo en cuenta de subir su activo. ¿Sí? Entonces, ¿acá qué hacen? Acá ya las mismas fórmulas como ahora, entonces nos vamos para abajo para saber qué, para saber que hay 18 millones de pesos que debemos aprovechar, donde volvemos acá y decimos, venga, entonces, ¿cuáles es que eran? Entonces, acuérdense, exijan factura electrónica. Digamos que ya acá no son 50 millones, sino 80 millones. Es un ejemplo, ustedes ese valor lo pueden colocar libremente. Y acá ven que hay 18 millones que todavía se pueden restar y entonces acá yo estoy colocando esos 18 millones en pensión voluntaria, pero ya les expliqué que hay varias alternativas, no necesariamente tiene que ser solo ahí en la cual ustedes lo pueden colocar. Ustedes lo pueden colocar acá o lo pueden colocar salario o en honorarios. ¿Por qué? Pues porque ya vimos que en los dos tuvimos movimientos, entonces lo colocamos donde más nos convenga. Acá todavía vemos que tenemos otros 4 millones que podemos restarnos. Entonces no mande 18, sino que mande 22. Y esos 22 millones acá, mire que todavía le da millones. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque como tiene salarios, este 25% va a ir cambiando al ir colocando este valor porque hay una depuración de la renta. Entonces vamos a colocar que, que fueron 30 millones. Ahí mire que ya me pasé, pero no importa, dejémoslo así. Pensiones no tuvo, dividendos, entonces tuvo unos dividendos que también pueden, pues acá, ustedes en este año 2024, ustedes ya saben si en marzo les decretaron unos dividendos que les pagan este año y los van a declarar el próximo año. Entonces acá no es más que colocar ese valor
Y en ganancias ocasionales, como lo explicaba ahora, pues es hacer lo mismo que acabo de hacer con la renta no laboral. Pero resulta que en este año, pues no va a tener ganancias ocasionales en este ejemplo. Entonces, ¿qué hacen? Ya se vienen para el cálculo del impuesto. Y en el cálculo del impuesto, ya les cambia. ¿Por qué? Porque ya les cambia a 57 millones de pesos. ¿En cuánto estaba? Devolvámonos acá, le damos para atrás, simplemente para ver en cuánto estaba. Y podemos ver que estaba si nos venimos para el cálculo, estaba en 63. Estaba en 63 millones. Y acá, pues lo puedo cambiar haciendo lo que acabamos de explicar. Vamos a dejarlo acá. 63 lo dejo en 57, que tampoco es despreciable. Estamos hablando de 6 millones de pesos. Venga, y entonces me lo puedo traer para régimen simple. No, ¿por qué? Porque tiene salarios. Por eso acá no aplica el régimen simple. ¿Sí? Y acá, como lo mencionaba ahora, está el resumen de la planeación tributaria, de la proyección tributaria 2023, 2024, como lo hicimos en los otros ejercicios. También tengan en cuenta, digamos en este caso, que está aplicando mucho o destinando mucho para anticipo. Entonces, igual que ahora, vea, anticipo, 28 millones, 27 millones 800 de anticipo. Suban la retención en la fuente. ¿Para qué? Para que sea más fácil pagar su impuesto de renta y no tengan que tomar deuda. Con esto, vamos a parar acá. Estos son los 3 ejercicios prácticos que yo quería presentarles en esta sesión y voy a pasar a resolver inquietudes. Bueno, Alexander, esta pregunta nos la hicieron al inicio de la charla. No, yo sé que le diste respuesta a la doctora en el chat, pero no sé si de pronto quieras agregar algo más. Perdón, no tengo la respuesta. Si los rendimientos causados pendientes de pago se deben declarar como ingreso o como patrimonio. Cuando mencioné en el primer ejercicio las rentas de capital, explicaba que los rendimientos financieros que se deben declarar son los efectivamente pagados. Esos causados los pueden colocar como una cuenta por cobrar en el patrimonio bruto, pero no los incluyan en el ingreso, porque no los han recibido. Entonces, mencionaba que en la primera sesión de los aspectos a tener en cuenta en la elaboración de la declaración de renta, eh, expliqué qué era la realización de los ingresos, costos y gastos. Y explicaba en ese momento que esa realización es cuando se paga, porque somos personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Entonces declaramos lo que pagamos y lo que nos pagan. ¿Sí? Al descontar el anticipo del año anterior, ¿se puede sumársele el componente inflacionario del año actual? No, son dos cosas totalmente diferentes. Recordemos que el componente inflacionario es un porcentaje que es un ingreso no constitutivo de renta de ganancia ocasional de los rendimientos financieros, ¿sí? Que nada tiene que ver con el anticipo. El anticipo es el cálculo que hacíamos acá del anticipo del impuesto de renta, que tomamos el impuesto de este año versus el del año anterior y tenemos opción 1, tomar el de este año y aplicarle un porcentaje que es 25, 50 o 75%, dependiendo si es la primera, segunda o tercera vez que declara o siguientes, y restarle la retención en la fuente, ¿cierto? Entonces, por eso digo, no son dos cosas que no tienen relación, porque el componente inflacionario está ligado a ese ingreso no constitutivo de renta de ganancia ocasional de los rendimientos financieros, y el anticipo es un cálculo que se hace que da positivo, o sea, da mayor que cero cuando nuestra retención es muy baja. Si el ingreso principal es por rentas de capital y renta de bienes inmuebles,
¿Qué régimen de tributación recomienda? No puede pertenecer al régimen simple. Yo por temas de tiempo no alcanzo a explicar una presentación que tenía que no realmente pues no hace parte de la charla, pero digamos que es un bonus y es la presentación de régimen simple. Igual yo se las voy a compartir, o sea, yo les envío estos archivos y la presentación, pero ahí en esa presentación van a ver una diapositiva donde dice quiénes pueden pertenecer al régimen simple y quiénes no. Y entre esos no pueden pertenecer al régimen simple si su ingreso en más del 20% es por rentas de capital. Es decir, si usted tiene ingresos por salarios, honorarios, pero tiene unas rentas de capital, pero que no superan el 20% del total de sus ingresos, usted puede estar en el régimen simple de tributación. Pero si su ingreso principal, o por lo menos su ingreso mayor del 20%, es por rentas de capital, rentas pasivas, que serían arrendamientos, rendimientos financieros, dividendos, no pueden pertenecer al régimen simple. Así como tampoco puede pertenecer al régimen simple los asalariados. Si la mayoría de mis ingresos son por salario y tengo un 10% por honorarios, ¿puedo pasarme al régimen simple? No, lo acabo de explicar en el régimen simple. No pueden estar personas que tengan ingresos por salarios. Cuando uno hace esta planeación tributaria, vea, yo recuerdo un caso de un médico, de hecho asociado de Comedal, que tenía, cuando hicimos la planeación tributaria el año pasado, él tenía ingresos por honorarios y un ingreso por salario que no era el más representativo, ¿cierto? Si mal no recuerdo, era como el 8% o el 10% del total de su ingreso. Cuando hicimos toda esta planeación tributaria y vimos cuánto se iba a ahorrar en impuestos, ¿sabe qué hizo? Renunció. Digo, no, entonces no va a trabajar, pues no voy a tener ese salario. ¿Por qué? Porque ese salario, lo que iba a ganar durante todo el año, era inferior al impuesto que se iba a ahorrar. Entonces, por eso es que uno debe hacer planeación tributaria y por eso siempre yo digo lo mismo. Yo le hago su declaración de renta, pero venga, que más que eso, hagamos planeación tributaria, que son dos cosas diferentes. Entonces, en este caso, si la persona tiene ingresos por salarios, así sea el 2%, el 5%, no puede pertenecer al régimen simple de tributación. ¿Qué aconsejaría en caso de comprar un apartamento en remate, arreglarlo y venderlo antes de los 2 años? ¿Qué aconsejaría? Que ese arreglo que haga, todo lo tenga soportado con factura electrónica. Eso es lo que yo le aconsejaría. ¿Por qué? Porque el costo que usted va a tener reflejado o declarado en su formulario, es decir, el que usted va a aportar en su declaración de renta, va a ser mayor, pero va a ser mayor porque realmente usted ¿qué hizo? Usted hizo unos desembolsos para embellecer o para organizar ese bien para poderlo vender. Pero si lo que hacen es que, no, es que yo conozco al maestro de obra que es conocido de toda la vida, pero él no factura electrónicamente. Ah, bueno, si él no factura electrónicamente, sepa de entrada que eso no se lo va a poder restar. O sea, es decir, eso no lo van a poder sumar en el costo del bien que vendió. Entonces, mínimamente, al hacer una planeación tributaria, pues se pueden dar cuenta cuánto es el valor que le va a cambiar en el impuesto y si vale la pena hacerlo con el maestro de obra o hacerlo a través de alguien que le facture electrónicamente. Si vale la pena hacerlo a través del maestro de obra, mínimamente, ¿qué les diría yo? Pues por lo menos la pintura y todo el material, cómprenlo en los almacenes, pues donde les van a entregar una factura electrónica para que ese costo lo puedan incluir en su declaración de renta. Ese sería uno de los consejos que yo le daría. Compré una propiedad el año pasado y pagué más del 90%, pero no se ha podido escriturar porque hay un embargo. Yo tengo la posesión, ¿cómo se puede declarar? En la sesión 1, yo explicaba que hay una excepción en cuanto al tema de realización y esa excepción es precisamente esta y es cuando se incluye en la declaración, cuando se escritura
así se lo hayan pagado o así ya lo hayan pagado. Entonces, en este momento, la persona podrá estar pensando, venga, yo ya lo pagué, yo ya estoy habitándolo, pero yo no tengo escrituras. Hoy ese bien no es suyo. Entonces, usted podrá decir, esta persona pues que hace la pregunta, podrá decir, pero es que a mí se me disminuyó mi patrimonio porque mi plata salió del banco, ¿sí? Porque yo tenía una plata, ya la entregué y esa la cambio por un apartamento, pero el apartamento no lo voy a incluir en mi declaración, entonces me va a bajar mi activo, que fiscalmente se habla de patrimonio bruto, me va a bajar mi patrimonio bruto, que a su vez va a hacer que baje mi patrimonio líquido. Entonces, ¿qué le diría yo en ese caso? Usted, la persona a la que le compró ese bien, si fue usted quien lo compró, pues esa plata se la debe, usted se la entregó y él se la debe, porque cuando se la paga, cuando la escriture, entonces coloque en su declaración de renta una cuenta por cobrar, es decir, para que su patrimonio no disminuya, una cuenta por cobrar a la persona que usted le compró el apartamento. Si es al revés, si usted fue el que vendió el apartamento, usted tiene en el activo, tiene todavía el apartamento y además tiene la plata que le entró al banco. Entonces usted tiene inflado su patrimonio bruto. Entonces, ¿qué debe hacer? Usted debe reconocer un pasivo, es decir, que le debe la plata a la persona que le pagó el apartamento porque usted todavía no le ha escriturado el bien. Esa es la mejor manera que pueden hacer ese movimiento en la declaración de renta. Si le pago la seguridad social a la secretaria completa, no le saco el 8%, ¿me puedo llevar el total en costos? A ver, primero, si estamos hablando del régimen simple, lo que se puede llevar es la porción que pague del aporte de pensión, no toda la seguridad social, solo de pensión. Y la respuesta es sí, si usted lo paga todo y usted puede mostrar que no le hace una deducción, sino que usted lo asume todo, se lo puede restar. Ahora, si hablamos del sistema celular de tributación, recuerde que eso no es un ingreso no constitutivo, sino que eso lo va a incluir en los costos y gastos procedentes y se lo puede restar todo si usted lo pagó. Usted en su declaración se resta lo que haya pagado, ¿sí? Pero no vayan a cometer el error de quererse restar el valor y que después ustedes no puedan demostrar de que no le hacen esa deducción al empleado, sino que ustedes la asumen toda, porque si no, le van a hacer cambiar su declaración de renta y eso tiene sanciones, ¿sí? También tengan en cuenta que eso se lo puede restar si lo va a declarar como renta por honorario. Si lo va a declarar como renta de trabajo, no se lo va a poder restar. Y otra cosa que deben tener en cuenta es que si estamos hablando desde de la empleada del servicio doméstico, no se lo pueden restar. ¿Por qué? Porque la empleada del servicio doméstico no hace parte de los desembolsos que usted hace para generar el ingreso. Por eso siempre coloqué un ejemplo que era de la secretaria, pero pues puede ser la secretaria o cualquier persona que trabaje con usted para generar el ingreso. Ejemplo, usted es un cirujano, pero usted en su equipo tiene un anestesiólogo, tiene un instrumentador, etcétera. Entonces, y usted le paga directamente a esas personas, pues con algún tipo de vínculo. Entonces, usted se lo podría restar. ¿Por qué razón? Porque usted les paga. En Factor, en Mesfis, en caso de que se pierda esa inversión, ¿se puede usar para algo en la declaración de renta? Una pérdida, una inversión, no. Por acá nos Simplemente dicen, le dar una pérdida y cuando usted le da pérdida, pues declara la renta líquida, le da cero, eso le queda una pérdida líquida y lo que puede hacer es que las pérdidas, si tiene cómo demostrarlas, las puede compensar en los años siguientes. ¿Cómo las compensa? Es que si yo tuve una pérdida en renta de capital al año siguiente, en la misma renta de capital, si tuve una utilidad, o sea, una renta líquida positiva, yo puedo compensar esa pérdida que tuve el año anterior. Y así, pues digamos que bajaría en algo mi impuesto. Lo que sí deben tener en cuenta es que ya la firmeza de declaración, cuando hay compensación,
No es de 3 años, sino de 5 años. Por acá nos dicen, Alexander, que cómo pueden tener una asesoría para revisar la declaración de renta a pagar en el 2023 y la planificación para el año 2024 contigo. Bueno, a mí me pueden ubicar a través de del contacto que se envía cuando se envían las memorias, y si lo desean, pues les puedo apuntar en este momento en el chat, o de una vez pues les voy a dar mi número celular, es 314-632-1707. Y ya el correo electrónico y lo demás, cuando se le envían las memorias, yo le pediría el favor, Paola, que les mandaras a todos los asociados mi contacto, mi teléfono, mi correo electrónico para que me puedan contactar y podamos agendar una cita. Alexander, pero te agradezco de pronto incluirlo al finalizar la presentación, porque como toda la información se envía por medio de campaña, no por correo individual, entonces se va de manera masiva. Entonces ya teniendo la Ok. presentación, ya todos los asociados tienen como tal tu información. Entonces, en este instante les estoy escribiendo mi número celular y el correo electrónico. Les recuerdo a todos los asociados que toda la información se ha enviado, todas las plantillas, todos los ejercicios y todas las presentaciones compartidas por medio del panelista. Al asociado que no le ha llegado, le agradezco me envíe un correo a parango@comedal.com.co. También lo di a conocer ahí en el chat para enviarle nuevamente la información en caso de que no le haya llegado. Bueno, Alexander, ya para finalizar el encuentro de hoy y el abarcado todos estos temas en relación a la declaración de renta y a la planeación tributaria, ¿qué aconsejarías a los asociados ya como para finalizar todo este ciclo? Bueno, ya finalizando este ciclo, me disculpan que he sido muy reiterativo con el tema de la planeación tributaria, pero es que, como lo pudimos ver a lo largo de esta charla, que a mí me parece que es muy diciente cuando vemos que a través de la planeación tributaria podemos ahorrar mucho dinero, porque yo les digo, acá el caso no es que no paguemos impuestos, y yo me incluyo, no, es que paguemos el impuesto que nos corresponde, que no paguemos más impuestos por desconocimiento. Y así lo que queremos es pagar más impuestos por patriotismo, porque pues realmente lo queremos hacer, pues digamos que eso es muy respetable. Y lo digo porque la reforma tributaria incluye un artículo en el cual habilitó en el formulario un renglón en el cual podemos pagar de más. Es decir, nos da un valor a pagar y si queremos pagar más podemos diligenciar en esta casilla el valor que queramos pagar de más, que va a tener una destinación específica. Pero en mi caso yo digo, venga, paguemos lo justo, lo que es. Entonces, que con conocimiento podamos planear nuestras finanzas y podamos anticiparnos y saber cuál es el valor que realmente tenemos que pagar. De ahí la clave de la planeación tributaria. Eso lo dice todo. ¿Sí? Ayer yo estaba dando una conferencia de finanzas personales y yo decía, en finanzas personales, dos tips es haga planeación financiera y haga planeación tributaria. En este caso que estamos hablando de planeación de todo el tema de impuestos, yo les digo, hagan planeación tributaria y segundo, su declaración de renta, entréguesela a una persona que tenga el conocimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acabamos de ver 3 ejercicios en el cual vemos cuánto usted se puede ahorrar haciendo las cosas bien hechas. Y eso de sobra le va a dar para pagar un honorario, un profesional. Entréguenle su declaración de renta a una persona que tenga conocimiento y que esté bien recomendada. ¿Para qué? Para que después usted no se vaya a arrepentir. Ese es el mensaje final que yo les dejo en esta charla y quedo atento a lo que necesiten. Igual me pueden contactar, así sea por una consulta. Yo no les voy a cobrar por una llamada. Si alguien pues asociado de Comedal tiene una duda y requiere contactarme, con muchísimo gusto. Vale, Alexander, muchísimas gracias. Desde el Comité de Educación
Agradecemos la asistencia al encuentro virtual de esta noche. Esperamos que la charla haya sido del interés y del agrado de todos. Alexander, nuevamente muchas gracias por toda la información brindada a lo largo de este ciclo y a todos los asociados por acompañarnos también. Muchísimas gracias nuevamente y una feliz noche para todos. Muchas gracias a todos. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias, que descansen.